Vamos, vale. Seguimos con las teorías de la interpretación. Nosotros vimos que anunciamos que teníamos tres grandes teorías de la interpretación. La teoría cognitiva, la teoría la teoría intermedia y la teoría escéptica. Vamos a empezar, bueno, con la que toca. La teoría cognitiva o formalismo interpretativo. ¿Qué es lo que sostiene, en síntesis, la teoría cognitiva de la interpretación? Bueno, lo que viene a sostener, dicho en muy pocas palabras, es que la interpretación es un acto de conocimiento. Siempre es un acto de conocimiento. Cuando interpretamos, cuando establecemos el sentido o significado de los enunciados normativos, lo que hacemos es recurrir a una serie de reglas que determinan unívocamente el significado. ¿Qué quiere decir este unívoco o unívocamente? Pues lo que quiere decir es que si yo utilizo el conjunto de reglas correcto para interpretar, voy a tener un solo significado. Voy a obtener de cada enunciado una sola norma. ¿Sí? En este sentido, la teoría cognitiva de la interpretación o el formalismo interpretativo puede ser o es plenamente equiparable a la tesis que vimos de la interpretación como traducción. Nosotros, cuando traducimos, lo que estamos buscando es una relación de sinonimia. Queremos decir la misma cosa con dos conjuntos de palabras diferentes. ¿Sí? En este sentido, para explicar cómo son los enunciados interpretativos según esta teoría, podemos la estructura canónica de estos enunciados sería la siguiente. Mirad, el punto de partida es que nosotros tenemos un enunciado legislativo, un enunciado de las fuentes del derecho, que vamos a llamar enunciado interpretado. El enunciado interpretado es el que va a ser objeto de interpretación. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos, pues, ¿qué significa el artículo 3 del Código Penal? Bueno, lo que signifique, nos da igual, ¿vale? A esto lo vamos a llamar enunciado interpretante. Lo fundamental a entender de la teoría cognitiva es que aquí se establece entre estas dos cosas una relación de equivalencia, o siendo más precisos, una relación de sinonimia. Al establecerse entre enunciado interpretado y enunciado interpretante una relación de sinonimia, una relación de igualdad, en cierto sentido, entonces, por decirlo así, el enunciado completo, pongamos que yo pongo todo entre comillas,
y digo, el artículo 3 del Código Penal significa, o su significado es, lo que sea. A todo este enunciado lo vamos a llamar, o lo llaman, enunciado interpretativo. Bueno, sí, como afirma la teoría cognitiva o el formalismo interpretativo, la relación entre enunciado interpretado y enunciado interpretante es una relación de sinonimia, de igualdad, de significan lo mismo, entonces los enunciados interpretativos pueden ser verdaderos o falsos. ¿Por qué? Porque un enunciado interpretativo lo que estaría haciendo es describir una relación de sinonimia. Si describe bien esta relación de sinonimia, enunciado verdadero. Que la describe mal, enunciado falso. Tan sencillo como eso. ¿Dónde os habéis perdido? Que veo algunas caras. ¿No? Ah, perfecto. ¿Vais bien? ¿Sí? ¿Pablo? ¿Sí? Sí. ¿Cómo que si no sería? Sería interpretable. Sería la persona que lo interpreta. Interpretante te refieres a que sería la persona. No, enunciado. Sería interpretable. A ver, que un enunciado sea interpretable quiere decir que es pasible o que se le puede interpretar. Esto cualquier enunciado. ¿Vale? ¿Por qué llamamos a este interpretante? Porque lo que hace es venir a interpretar este enunciado. Esto es lo que tenemos que interpretar. Esto es el resultado de haber interpretado. Por eso lo llamamos interpretante. ¿Vale? De todos modos es una convención, así que si prefieres llamarlo... Incluso se quiere saber si es una convención o todavía puesto el adjetivo. En teoría está bien puesto el adjetivo. Mira, esta distinción de todos modos es del catedrático emérito de la Facultad de Filosofía del Derecho. Sí que... Adelante, Matías, por favor. No se corte usted, no me des guerra solo a mí, dásela también a él. Lo importante es que estos enunciados interpretativos tendrían valores de verdad. Por tanto, podríamos decir que hay interpretaciones que son verdaderas e interpretaciones falsas. En realidad esto es una forma metonímica de hablar, porque el que tiene valores de verdad, el que puede ser considerado verdadero o falso, es el enunciado interpretativo, no el enunciado interpretante. Pero muchas veces se dice, esta es una interpretación verdadera, el resto son interpretaciones falsas, ¿vale? Pero es, insisto, una forma metonímica de hablar. Si se predica de esto, en realidad, de lo que se está predicando es de esto, del enunciado interpretativo. Bien. Por tanto, para el cognitivista interpretativo, toda vez que hay un acto de interpretación, aquel puede ser considerado como verdadero o falso, o el resultado del acto de interpretación puede ser considerado como verdadero o falso. Por lo tanto, va a haber interpretaciones verdaderas e interpretaciones falsas. ¿De qué depende que una interpretación sea verdadera o una interpretación sea falsa? Pues mirar, aquí lo que tenemos que hacer es distinguir entre dos variantes del formalismo. ¿Vale? El formalismo interpretativo clásico o directamente lingüístico. ¿Qué es lo que sostiene el formalismo interpretativo clásico o lingüístico? En algún sitio podréis leer semántico. Lo que viene a sostener esta variante
es que sí, la interpretación es siempre un acto de conocimiento, nunca de decisión. ¿Pero conocimiento de qué? Pues de las reglas del lenguaje natural. Te dice, la interpretación del derecho no es más que un subtipo de la interpretación en general. Y la interpretación lingüística en general implica que nosotros nos transmitimos determinados enunciados y nos entendemos. Alguien podría decir, bueno, si nos entendemos en nuestras conversaciones normales, ¿por qué no vamos a entendernos en el derecho? Es más, algunos autores han utilizado para reforzar esta tesis aquella según la cual, ¿para qué sirve el derecho? Pues el derecho sirve básicamente para orientar el comportamiento de los ciudadanos. Vale, entonces ¿cómo tenemos que interpretar el derecho? Joder, pues con las reglas que utilizan los ciudadanos. Si yo utilizase otras reglas para interpretar, que no son las que conoce todo el mundo, pues entonces no estaría siendo capaz el derecho de guiar el comportamiento, porque la gente ante el mismo enunciado entendería cosas diferentes. ¿Sí? Como el derecho ha de servir para orientar el comportamiento, el receptor de los enunciados tiene que ser capaz de utilizar una serie de reglas lingüísticas que le permitan llegar a un determinado resultado. ¿Sí? Si lo ponemos en chino, pues no nos va a servir de nada. No vamos a conseguir el objetivo. ¿Sí? Por supuesto, hay múltiples variantes de este formalismo clásico. Aquí, por ejemplo, de nuevo, el profesor Rafael Hernández Marín, emérito de esta facultad, es un gran exponente de esta tesis, un gran defensor de esta tesis. Y claro, uno puede pensar que lo que sostiene el formalismo clásico o lingüístico es que simplemente hay que usar el diccionario y entender. No, vamos a ver. Son tesis que suelen recuperar alguna teoría del lenguaje general para aplicarla directamente al derecho, dado que interpretar el derecho no es nada diferente que interpretar cualquier otro mensaje. Lo que tenemos que hacer es utilizar la mejor teoría lingüística disponible para aplicarla también a los enunciados jurídicos, a los enunciados del legislador. En este sentido, por ejemplo, el profesor Rafael Hernández Marín es un pragmatista del lenguaje que piensa que hay un primer significado que tenemos que ir enriqueciendo a la luz de las circunstancias pragmáticas de enunciación y un montón de cosas. Aquí no nos interesa tanto conocer cada una de las subvariantes, sino tener claro que para algunos autores el significado de los enunciados legales es solo una cuestión de palabras, es una cuestión meramente lingüística. Es una cuestión que lo único que hay que hacer es saber lenguaje, conocer bien la lengua en que está emitido el lenguaje. ¿Algo más? ¿Nada más? Una cosa. Sí. La verdad que, aunque me pueda inclinar al derecho administrativo un poco, pero ¿por qué si una ley no tiene resquicio de duda alguna y dice que tiene derecho a un sí, porque al final se deriva un acto administrativo de la administración que dicen que no? Requiero 40 minutos para poder responderte. No, o sea, es que llegamos a eso en unos 40 minutos, ¿vale? O sea, no es que la explicación te vaya a durar 40 minutos, no. O sea, necesito explicar otras cosas para que podamos llegar ahí. Hay, sin embargo, una segunda variante del formalismo, que es el formalismo interpretativo axiológico. ¿En qué consiste este? Bueno, algunos autores también o podrían decir que el neoconstitucionalismo se encuentra aquí.
Este formalismo axiológico lo que sostiene, al igual que el formalismo clásico o lingüístico, es que siempre hay una interpretación correcta o una interpretación verdadera. Lo que pasa es que el camino por el que llega a esa interpretación verdadera o correcta es extremadamente diferente. ¿En qué sentido es extremadamente diferente? Te dicen, mira, es que cuando nosotros estamos interpretando, y empiezo a recoger lo que me has dicho, Salvador, cuando nosotros estamos interpretando, cuando nosotros estamos decidiendo una controversia administrativa, en realidad, ¿qué quiera decir un concreto término? No es la cuestión importante. Ponte, no sé, estamos decidiendo si hay que hacer una declaración de impacto ambiental sobre obras y decimos que en los casos de máxima urgencia se podrá uno saltar la declaración de impacto ambiental, que no será necesario pedirla. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir ahí urgencia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cogerme el diccionario de la RAE, ir a ver qué pone urgencia? Te dice, no, esto no es una cuestión de palabras, esto es una cuestión de cómo vamos a decidir determinadas controversias, si vamos a dejar construir saltándose criterios ambientales bajo determinadas circunstancias o no. En realidad, cuando decidimos qué significa extrema urgencia, nos estamos comprometiendo jurídica y políticamente, o jurídica y moralmente. ¿Por qué? Porque desde luego que va a haber un primer significado que nos va a parecer claro de urgencia. ¿Qué es urgente? Pues lo que corre prisa. Vale, ok. Pero, por ejemplo, Dana de Valencia, ¿las reconstrucciones todas deben saltarse la declaración de impacto ambiental? Mirar, que decidamos saltarnos o no la declaración de impacto ambiental dice mucho en realidad de nosotros. ¿En qué sentido dice mucho de nosotros? Bueno, si nosotros consideramos que al final lo de la declaración de impacto ambiental es una cosa, no voy a decir simplemente para darle gustirrinín o para que se callen los ecologistas, pero sí que, bueno, una cosa es que respetemos el medio ambiente todo lo que podamos y otra cosa es que, por ejemplo, supeditemos nuestro crecimiento económico a este tipo de cosas. Cuando yo estoy interpretando qué significa urgencia o máxima urgencia, puedo adoptar esta postura o también se podría decir casi la postura contraria, decir, mira, lo que ha pasado en Valencia es precisamente por no haber tenido en cuenta factores ambientales. Así que de ningún modo. Cuando argumentamos una cosa u otra, que urgencia significa poco o mucho, o que el margen es más amplio o menos amplio, en realidad lo que estamos haciendo es mostrar algún tipo de filosofía política que es la que justifica en última instancia nuestras decisiones. Claro, si yo digo, no, mira, lo de extrema urgencia tiene que ser entendido en sentido muy restringido. Solo te vas a poder saltar la declaración de impacto ambiental bajo muy determinadas circunstancias. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es adoptar un papel o estoy atribuyendo un papel al derecho y al Estado como protector, como alguien que viene a garantizar cosas que de otra manera el mercado no podría garantizar. Y te digo, no, mira, es que el derecho en última instancia sirve para cuidar a sus corderitos, sirve para cuidar a los ciudadanos. Por el otro lado, si digo, no, lo de declaración de impacto ambiental,
hay que entenderlo de manera laxa, perdón, lo de extrema urgencia. ¿Por qué? Porque la gente tiene que seguir viviendo, porque la gente tiene que poder volver a emprender sus negocios, tiene que volver a poder... Aquí estoy adoptando una posición más liberal, más economicista, si queréis, de qué debe entenderse por extrema urgencia. Porque, como Ronald Dworkin, ¿qué es lo que te van a decir? Mira, pretender decir que extrema urgencia debe ser resuelto mediante criterios lingüísticos, o es un timo, o te están intentando engañar, o bien es una simplificación brutal. ¿Por qué un timo? ¿Por qué te pueden estar intentando engañar? Porque claro, al que el lenguaje literal o el sentido literal del término extrema urgencia le pueda beneficiar, va a decir, ah, no, es el sentido literal, para mí lo quiero, con esto ya tengo razón. O te está tomando el pelo porque cuando nos preguntamos si una obra debe esperar a la declaración de impacto ambiental o no. Estamos mostrando qué somos y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Para qué sirve nuestro derecho administrativo? No es una cuestión de palabras, es una cuestión en última instancia de justicia. Dice Dworkin, mira, cuando la actividad interpretativa tiene 3 pasos. Un primer paso que podemos llamar, que llama Dworkin preinterpretativo. Un segundo paso interpretativo. Y el tercer paso, se comió mucho la cabeza poniendo nombres, posinterpretativo. ¿En qué consiste el primer paso o preinterpretativo? Bueno, el preinterpretativo es, como dice él, ir a buscar los materiales jurídicos en bruto. Es decir, a ver, ¿hay algún tratado internacional sobre esto? ¿Hay alguna directiva comunitaria que nos diga algo sobre esto? ¿Cuál es la ley vigente? No sé que esté mirando una que está derogada. Y así sucesivamente. ¿Vale? La fase interpretativa, en cambio, es en cierto sentido, sí, una fase lingüística, en la que uno, pues lee y entiende. Claro, es muy difícil que uno coja una ley o un reglamento, lea y no advierta algún significado. Claro que te surge un significado, pues porque estamos entrenados para leer, porque somos lectores competentes, y si lees no puedes evitar que te venga algún significado a la cabeza. Es que es imposible. Te dice, la parte importante es la posinterpretativa. ¿En qué consiste la fase posinterpretativa? En ver si esa interpretación, esa primera interpretación que hemos dado, está justificada a la luz de nuestra mejor lectura del ordenamiento. ¿Para qué sirve el derecho administrativo ambiental? Para proteger a las personas, para proteger al medio ambiente. ¿Para qué sirve? Te dice, mira, es que cualquier decisión que tomes tiene que pasar por la justificación de esto. Tienes que ser capaz de justificar que la tuya es la mejor visión posible de ese enunciado y de todo el derecho administrativo de... Ay, que me ha ido el nombre. No, no el tuyo. Hombre, Salvador, ya sé que te llamas. De todo ambiental. El tuyo no se me olvida, Salvador. De todo el derecho ambiental. En este sentido, los formalistas axiológicos o neoconstitucionalistas son objetivistas morales. Esto hay que tenerlo. Objetivistas morales, además del tipo constructivistas. Son constructivistas éticos. ¿Qué era el constructivismo ético? El constructivismo ético era esa forma de objetivismo, aquella tesis según la cual existe una serie de valores correctos, más allá de lo que piense uno u otro en un momento determinado. ¿Sí?
aquellos que estarían dispuestos a suscribir un conjunto de personas razonables. ¿Sí? Claro, el formalismo axiológico o el formalismo interpretativo axiológico, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace el formalismo interpretativo axiológico? Es decirte, sí, hay una parte que es, entre comillas, esto está derogado o no, tienes que leer y entender. Pero la fase importante, interpretación o nuestra mejor concepción del derecho administrativo. Mismo que con el derecho, yo que sé, laboral. ¿Para qué sirve o cuál laboral? Claro, es que dependiendo de qué entiendas tú que es el objetivo del derecho laboral, proteger a los trabajadores, facilitar el tráfico jurídico, han de estar guiadas por aquello que es derecho laboral o el ambiental. Bien, con esto lo puedo preguntar en el examen perfectamente. Perfecto. Sí, ya sabía yo que Pablo iba a tener que decir algo sobre eso. No entiendo por qué usted al principio. Constructivismo ético, objetivismo ético. La tesis según la cual existen una serie de valores morales correctos. Puedes no estar de acuerdo con esta tesis. O sea, a ver, vuelvo un poco casi a los primeros días de clase. Pregunta Pablo, ¿todos los valores morales son relativos a cada uno de los sujetos y no podemos decir que unos sean mejores que peores? Pregunto. ¿Se ha entendido? No se ha entendido. Los valores morales, cada cual tiene los suyos y no hay ninguno que sea mejor o peor que otro. Pregunto. No, pero... Ah, no jodas. Si me dices que no, entonces ya vamos mal. Porque lo que están presuponiendo los objetivos en general y este tipo de teoría de la interpretación es lo que tú estás diciendo, que hay algunos valores que son mejores que otros, que hay ciertas verdades morales. Y, por ejemplo, si tenemos que interpretar qué significa penas crueles e inhumanas, ahí lo que tenemos que hacer es recurrir a nuestras mejores teorías morales para determinar qué es cruel y qué es inhumano. Ya, pero ¿quién determina quién es esa mejor teoría moral? Tú, yo. ¿Por qué? Porque lo que estamos es en una situación de constructivismo ético en el que cada cual tiene que aportar razones justificando cuál es la mejor respuesta posible. Pero la actuación de cada uno de los sujetos está orientada hacia buscar la solución mejor justificada a la luz de de la teoría moral correcta. Tú puede, Pablo, que empieces a dudar de que, no sé si estás dudando de que se puedan equivocar a la hora de establecer cuál es la moral correcta o directamente que crees que no hay una moral correcta. Si tú crees que no hay una moral correcta, bueno, yo te diría, ¿seguro? Si no hay una moral correcta, entonces podríamos decir que a ti te gusta el café con leche y a mí torturar niños por la noche. Son dos opiniones morales, a ti te parece bien, a mí me parece, o sea, a ti te parecerá mal, a mí me parece bien torturar niños por la noche y ya está. Pero dado que esto nos parece un poco inaceptable, claudicamos y decimos, puede que sí haya algunos valores morales que sean correctos o al menos más correctos que otros.
Lo mismo te puedo decir democracia y no democracia. ¿Que hay gente no democrática? Ya. ¿Que están en un error moral? Ya. Claro. En una moral desde tu perspectiva. Desde la mía, que es la correcta. ¿Pero por qué? ¿Por O qué? sea, yo me refiero a un ejemplo así un poco vasto, Venga. pero que una tribu en África que no conozca, evidentemente, nuestra moral o nuestra ética. Ven bien el canibalismo. Bien. Por tanto, podemos concluir que el canibalismo está bien. No, pero ellos sí lo concluirán. Ellos Pero- lo que verán la aberración es que tú no te comas Mira, esto es, los muertos, esto es como en o el no mates a otro por comer. Esto es como en el examen. Si tú llegas y dices, oye, es que yo estoy convencido de que mi respuesta era correcta, y yo te digo, Pablo, no. La respuesta correcta era otra. Dice, bueno, pero es mi opinión. ¿Quitará que sea tu opinión para que sea incorrecta? ¿Tú no crees que el canibalismo esté mal? Esta gente se puede estar equivocando todos en masa, ¿o no? Porque si no, admitimos el club de pedrastas que dicen que la pedrastía es algo que está bien. No solo que debe ser tolerada, sino que es algo que está bien. Cuidado que... Pero entonces no entiendo, por ejemplo, por qué en algunas teorías o algunas personas o algunos historiadores critican parte de nuestra historia por suprimir esas conductas animales. Entonces lo que no te Por suprimir esas conductas animales. por ejemplo, Pues porque son el horror moral y son unos ignorantes morales, te podría decir. Pero claro que tiene razón Pablo. ¿Por qué tiene razón Pablo? A ver, lo primero que le podemos decir a estas teorías es... Sois muchos los que decís que sabéis cuál es la moral objetivamente correcta. Por favor, ¿os importa explicarme cuál es la moral correcta? Porque si os pregunto a cada uno de vosotros individualmente, cabrones, me estáis dando una respuesta diferente. ¿No será que igual no existen valores morales objetivamente correctos? Es más, yo puedo conceder el punto, Pablo, de que en realidad sí, hay unas verdades morales incluso que Dios las escribió así y luego se las tapó con el brazo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que joder, qué tontos somos, la Virgen. Somos muy tontos, porque pese a estudiar mucho, diferentes personas muy letradas no son capaces de descubrir cuál es la verdad moral objetiva. Así que, o bien no existe o bien no somos lo suficientemente listos para alcanzarla. En cualquiera de los casos, lo que se produce es que tenemos desacuerdos morales. Y al tener desacuerdos morales, ¿en qué se transforman? Si estamos leyendo el derecho a través de las mejores morales disponibles, el resultado es que vamos a tener diferentes interpretaciones. Claro, pero es que lo que está sosteniendo el cognitivismo interpretativo es que solo hay una interpretación correcta. Ya, me dices que hay una sola interpretación correcta, me estás diciendo que hay una sola moral, hay una única moral objetivamente correcta, pero no me dices cuál es. Así que... Creo que las morales, generalmente hablando, casi todas las creencias proceden de las religiones y las propagandas. Las religiones. Las religiones que creo que son que parte la moral de cada uno de los derechos. El caso de los países occidentales, somos católicos, o los que son budistas, o los que son musulmanes, o los judíos, su derecho está basado en la moralidad o la moralidad, en los principios religiosos que integran esas religiones. A partir de ahí, el problema no creo que sea la moral, es la interpretación que hacemos de esas normas jurídicas. Mira, yo te diría lo primero que me parece antropológicamente falso que nuestras morales vengan de las religiones. Básicamente porque tenemos modelos de ética y modelos morales que son previos a la aparición de las grandes religiones. Si estás incluyendo como religiones aquellas del mundo clásico, se podría decir,
Pues a lo mejor en cierto sentido sí, pero si nos estamos refiriendo a las grandes religiones del libro, especialmente Islam, judaísmo y cristianismo, hay muchas morales que son previas, ¿sí? Por ejemplo, el estoicismo, del que bebe en parte la religión católica, o en buena parte bebe la religión católica, es previa al catolicismo, claramente previa. Por otro lado, que tengamos desacuerdos sobre lo que dice la religión cristiana. Bueno, es que para algunos la religión cristiana es completamente irrelevante. No sé si sabéis lo que es la tetera de Russell. Edmund Russell, un filósofo británico de principios del siglo XX, que constituye una piedra angular de la filosofía en general, con un chistecito vino a decir que había un conjunto de seres humanos que creían en una tetera que se había reencarnado, que era a su vez hijo de otra tetera que no había visto nadie pero que realmente existía. Con lo cual, decir que nuestros desacuerdos morales vienen de las diferencias religiosas, yo diría que esta afirmación podría ser verdadera hasta el 17, más o menos. Después hay morales completamente laicas y que todas reivindican para sí mismas el ser la verdad, las morales objetivamente correctas. Dworkin, su último libro, esperar que me está fallando la memoria, es algo así como moralidad sin religión, o algo así, un título, si queréis podéis buscarlo. Sé que no vais a creer, pero... Así que, sea como sea, o venga de donde venga el desacuerdo, lo cierto es que hay desacuerdo. Y el objetivismo interpretativo de carácter axiológico venía a decir que no, que es que hay una sola interpretación correcta. Pues ves tú a buscarla, porque nosotros no sabemos cómo encontrarla. Pero es verdad que yo he sobrepasado algunas veces en medio siglo ya, ¿verdad? Alguna vez. Entonces, estoy observando que hay morales más fuertes, por no sé, por el poder, por lo que sea, que invaden a esas morales más débiles y al final actúan de forma amoral, es decir, por estas más fuertes que obligan a actuar de una forma que lamentablemente se pierde la moral. Hombre, se pierde la moral que no es la dominante, porque la dominante se está hinchando. Exactamente. Ya, bueno, pero esto es un proceso casi natural. Nuestras ideas morales también se ven sometidas a el poder y la presión. ¿Cómo? Religión sin Dios. Religión sin Dios. Pero claro, esto, lo mismo que con todo, también sucede lo mismo con las ideas estéticas, ¿eh? Lo mismo. Bueno, vamos con la segunda. Teoría intermedia, ecléctica o mixta. ¿Qué es la teoría ecléctica, intermedia o mixta? Mirad, la teoría ecléctica, intermedia o mixta, de la cual su principal exponente es Herbert Hart, sostiene que la inmensa mayoría de los casos, la interpretación es un acto de puro conocimiento. La mayoría de los casos, ¿vale? ¿Siempre? No, siempre no. Siempre no. Siempre no, ¿por qué? Porque en ocasiones nos encontramos casos oscuros. ¿Qué es un caso oscuro? Mirad, un caso oscuro es aquel caso en el que nos surgen dudas sobre si un determinado sujeto, objeto, acción pertenece o no a una categoría.
¿Cómo llamamos a estos problemas? Los problemas de no sabemos si un objeto forma parte o no de una categoría. Deberíais estar estudiando mucha filosofía del derecho. Queda poquito para el examen. Y me ha asustado un poquito veros a tan pocos en las tutorías de mañana o de tarde. Y no quiero que esto sea una carnicería, Tovarich. ¿Cómo se llama esto? Esto ya lo sabemos. Estos son problemas de subsunción. Los problemas de subsunción, ¿cuáles son? Los problemas que te encuentras cuando intentas meter una categoría en otra categoría o un sujeto en una categoría. ¿Sí? ¿Por qué se producen los problemas de subsunción? Lo veremos con más detenimiento la semana que viene, pero ya lo hemos anunciado. Por la vaguedad, ¿vale? ¿Cómo ejemplificaba esto Hart? ¿Con qué ejemplo repetido ad nauseam, ad vomitum? Por la teoría del derecho. Tenemos un parque y en el parque hay un cartel que pone prohibida la entrada de vehículos en el parque. Y de repente a un señor le da un yuyu, le da un infarto y nos preguntamos, ¿las ambulancias pueden entrar? ¿Pueden entrar las ambulancias? Sí, así, tal cual, sin duda, sin pestañear. El Pablo, el de la respuesta segura, ¿no? Pero tú tampoco andas mal. Sí puede entrar. A ver, pone prohibida la entrada de vehículos en el parque. ¿Qué parte no? Tienes razón en cierto sentido, Pablo. O la intuición de Pablo es correcta. ¿Por qué? A ver, el ejemplo que pone Hart en realidad es un ejemplo, dicho en términos técnicos, de mierda. ¿Sí? Es muy mal ejemplo. ¿Por qué es muy mal ejemplo? Que levanten la mano los que duden de que las ambulancias son vehículos. Pero vamos a ver en qué cabeza cabe. Una ambulancia es un vehículo, claramente. Otra cosa es que no nos guste que las ambulancias no puedan entrar en el parque. Pero esto es otro problema. A esto lo vamos a llamar caso difícil. ¿Por qué es un caso difícil? Un caso difícil es cuando te encuentras que el caso parece calificado por una norma jurídica, pero no te suena bien que esté regulado así. En cierto sentido, antes de que me lo digáis, es como la creación de lagunas axiológicas. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Pero esto será un caso complicado, un caso difícil, pero oscuro. Si el cartel pone prohibida la entrada de patinetes eléctricos, ahí es otra cosa. ¿Un patinete eléctrico es un vehículo? ¿Sí? Ya. Esto es un caso de oscuridad. ¿En qué sentido? En que no estamos seguros de que el patinete cumpla con todas las características necesarias para ser un vehículo y quede, por tanto, prohibida la entrada en el parque. Los casos de vaguedad son casos, los casos oscuros son casos de vaguedad. Pero Hart no es que se equivocase solo en no distinguir bien entre caso oscuro y caso difícil, sino que confundió otras dos cosas, o que confundió la vaguedad con otra cosa llamada textura abierta. Mirad, cuando hemos puesto antes el ejemplo del derecho ambiental, textura abierta. Cuando he puesto antes el ejemplo del daño, de la declaración de impacto ambiental y de casos de extrema necesidad, a ver, sabemos que extrema necesidad, si lo que quieres es construir un campo de fútbol nuevo, ahí hay extrema necesidad. Pues hombre, no, o sea, no.
Si lo que estás es construyendo un colector de aguas fecales, hostias, pues ahí igual sí, después de la dana. Igual sí. ¿Sí? Y si lo que estás haciendo es reconstruir las conducciones de agua para que el agua no se meta en el metro de Valencia, ¡ay! Ahí ya empieza a estar un poquito menos claro. Porque urgencia o extrema urgencia parece una cuestión de grado. Puede haber cosas muy extremadamente urgentes y cosas poco urgentes. Cuando algo sea extremo es algo que no es tan fácil de decir cuándo se ha pasado el límite de lo extremo y cuándo empieza a ser extremo y cuándo deja de ser extremo. Eso es un caso típico de vaguedad, ¿sí? Porque no sabemos a partir de qué punto hay suficiente gravedad o suficiente urgencia. Esto es la vaguedad. La textura abierta es otra cosa. Mirad, la textura abierta... Os pongo un ejemplo de textura abierta. La protección constitucional del secreto de las comunicaciones. ¿Qué es lo que cubre el secreto de las comunicaciones? Llamadas de teléfono, cartas, yo qué sé, telegramas, mensajes. Un grupo cerrado de Facebook, un canal de Telegram. Mierda. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pasa aquí que cuando nosotros formulamos el término comunicación o el significado del término comunicación, estábamos pensando pues en lo que teníamos a la vista, que eran el teléfono, el telegrama, fax y cosas por el estilo. Pero no teníamos en mente un canal privado de Telegram. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ahí nuestras palabras se ven desbordadas, porque es comunicación. Sí, comunicación es, pero ¿esto entra dentro? Eso es un caso de textura abierta. Cuando la realidad supera el significado de las palabras, por avances técnicos, por mera casualidad, porque simplemente no se nos ha ocurrido ese caso tan simpático. Ya, pero queda protegido, lo que quieras, pero queda protegido un canal privado de Telegram por el derecho constitucional a las comunicaciones privadas. Si es un grupo y es publicación, no. Sí. Muy similar al caso típico de vaguedad, que al final ha dicho de la vaguedad que estamos en sería lo mismo, parecido. Mira, adoptemos la posición por un segundo de Matías. Te dice, mira, esto no es una comunicación, es una publicación. ¿Vale? Aceptemos que no hay dudas. Esto es una publicación y no una comunicación. La pregunta sigue. La privacidad de las comunicaciones. A que nos genera dudas. Dudas en el sentido no de que no sepamos si es una comunicación o no. Podemos concluir con Matías que es una publicación, no una comunicación. ¿Significa esto que no está cubierto por la privacidad de las comunicaciones? Y ahí nos surge la duda. Ahí surge el caso problemático. ¿Vale? Pongo un ejemplo en el que se vea más claro. ¿Las ambulancias son vehículos? Claro que sí. Ahí no hay ninguna oscuridad. Si es que está claro que una ambulancia es un vehículo. Pero aún así nos genera dudas. Igual las ambulancias habría que exceptuarlas, sacarlas, hacer una laguna axiológica parcial. El ejemplo que he puesto antes de los patines eléctricos, Sí. la prohibición de entrada en algunas vías, ahí no podría ser un caso de vaguedad y también de textura abierta. De vaguedad y de textura abierta. Hombre, si te estás refiriendo a el caso de los patinetes, ahí te diría que no, porque está claro que ya estaban pensando en los patinetes. ¿Que va a haber casos de vaguedad? Porque te dicen vías rápidas. ¿Cuáles son exactamente las vías rápidas? Pero, por ejemplo, yo vivo en Puente de Tocinos. El trocito... ¿Cómo es?
¿es vía rápida o no? Cruce para entrar a Puente Tocino es vía rápida. De hecho, para el carril bici ahí. Pero antes la textura abierta, yo he puesto cuando la realidad se tiene el significado de la. Tranquila que la semana que viene vemos con más precisión textura abierta. Uy, vámonos la pausa y vamos con la teoría escéptica, ¿vale? Venga, seguimos y vamos con la teoría escéptica. ¿Qué es lo que sostiene la teoría escéptica? Lo que sostiene la teoría escéptica es que siempre o casi siempre la interpretación del derecho es un acto de elección. Interpretar es elegir. Por tanto, cuando desde otras teorías se viene a decir esta es la interpretación verdadera, esa es la interpretación que has elegido. De verdadera no tiene nada o tiene muy poquito de verdadera. Lo que vienen a sostener autores como Guastini es, mira, no se trata tanto de que los jueces o los órganos administrativos, como señalaba antes Salvador, interpreten de una manera o interpreten de otra o interpreten como les dé la gana. No es tanto esto. No es que todos los jueces o todos los órganos administrativos sean unos malditos prevaricadores. No es esto. Sino lo que viene a decir el escepticismo interpretativo es que siempre o casi siempre podemos elegir, ojo, esto es clave, justificadamente entre diferentes significados. De nuevo, no es que se trate de la corrupción extrema, no es que simplemente demos cuenta de que la gente interpreta de maneras diferentes, porque alguien podría decir, la gente interpreta de maneras diferentes, pero hay algunos que se equivocan y otros que no. Unos llevan a cabo interpretaciones verdaderas y otros falsas. ¿Sí? El escepticismo va un paso más para allá y dice, el problema es que todas estas interpretaciones están justificadas jurídicamente. Vuelvo con el caso de los empresarios acusados de proxenetismo a menores. Más allá de lo que nos parezca la decisión del caso, te dice, lo que es trágico a nivel jurídico, más allá de la tragedia de las niñas, bla, 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 lo que es trágico es que los jueces podían decidir como decidieron y podían decidir jurídicamente exactamente lo contrario. El problema no es que el derecho sea difícil o que haya que encontrar el significado bueno, correcto o lo que sea. El problema es que tenemos más de un significado posible, que no nos faltan reglas del lenguaje, que nos sobran reglas del lenguaje y que dos sentencias completamente opuestas pueden estar las dos justificadas, sin ser una cuestión de hechos, es una cuestión de aplicamos la eximente completa de dilación del juicio. ¿Se dan las circunstancias o no se dan las circunstancias? Si entiendo esas circunstancias de una determinada manera, si las interpreto de una determinada manera, se dan. Si las interpreto de otra determinada manera, no se dan. Y todas estas interpretaciones son posibles de acuerdo a derecho. Y alguien podrá decir, pero esto,
¿Cómo es posible? ¿Qué sucede aquí? Pues mirar, para lo que sucede para los escépticos en teoría de la interpretación es que, un poco retomando lo que estaba diciendo de que no hay un significado sino varios, no es que tengamos únicamente las reglas del lenguaje natural. Es que además de las reglas del lenguaje natural, tenemos las reglas del lenguaje jurídico. Porque, y como ya os he repetido hasta el aburrimiento, lo que significa para vosotros, o lo que significó para vosotros la primera vez en vuestra vida que oísteis el término propiedad, no es ni mucho menos lo que significa a día de hoy, porque entre medias ha estado el curso de Derechos Reales. ¿Y el curso de Derechos Reales, en qué consiste el curso de Derechos Reales? Pues al final del día, en un conjunto de reglas lingüísticas para saber qué significa propiedad y qué implica decir que alguien es propietario. Todo esto son reglas lingüísticas. ¿Cuáles usamos? ¿Las del lenguaje natural o las del español jurídico? Porque nos van a conducir diferentes significados. Y nosotros ya sabemos que si interpretar es dotar de significado a los enunciados, pues oh, sorpresa, sorpresa. ¿Qué son los significados a este punto? Pues las normas. Así que el problemita va a estar en que un mismo enunciado vamos a poderlo interpretar con diferentes reglas del lenguaje, y estas reglas del lenguaje, ¿a qué nos van a conducir? A diferentes normas, dependiendo de cuáles sean los instrumentos lingüísticos o los instrumentos interpretativos que empleemos. Un enunciado va a querer decir una cosa u otra. Tomemos el enunciado: está prohibido fumar en clase. ¿Qué significa esto? Pues mirad, según una interpretación así, muy de lenguaje natural, muy que está prohibido fumar en el aula. Pero en el lenguaje universitario, jurídico universitario, las clases son aulas. Las clases son horas lectivas, independientemente de dónde se realicen. ¿Una clase online es una clase? Sí. ¿Una clase dada al aire libre es una clase? Sí. ¿Está prohibido fumar en una clase online o en una clase de aire libre? Sí. ¿Está prohibido fumar en el aula de clase aunque no sea una hora lectiva? Oh, holy shit. El problema para los escépticos es que llevamos 2 milenios en este business, sabemos demasiado y somos capaces de hacer decir a un enunciado tontorrón como prohibido fumar 1001 cosas. Este es el auténtico problema. Claro, estas 1001 instrumentos o herramientas que usamos para atribuir significado son herramientas admitidas por el ordenamiento jurídico y por la práctica jurídica. Si el problema no es que haya jueces corruptos, joder, si para ser corrupto hay que hacer un gran esfuerzo, o para prevaricar, joder, te requiere, hay que estar ahí mucha fuerza de voluntad para prevaricar. Puedes no prevaricar y presentar todas tus decisiones como jurídicamente o como jurídicas, justificadas jurídicamente. Bueno, claro. Proxenetismo.
que podrían aplicar a eso. Claro. De la interpretación acerca de cuando una dilación ha sido indebida. Que de hecho, si ¿qué es? Histórica. Hace que sea probable que los problemas varían a radical pasa interpretación embargo, esta tesis es criticable. A ver, el significado es de la interpretación. O ya lo he borrado el
Pues no está claro. Upper, una fumar, 1.000.000. El enunciado significa prohibido matar jirafas. Dices, ¿eh? Sentidos. Esto no significa. En cuanto a sujetos, somos, ¿cómo decir? Sujetos artísticamente compensados. Sabes que ha habido interpretaciones previas y que la gente entiende determinadas cosas por los textos, o sea, por una palabra. Pero jirafa, no, amigo, no. Alternativa como la tesis moderada. ¿Qué es lo que defiende el escepticismo? Tesis interpretativo moderado no. El intérprete no podrá decir nunca significa prohibido matar jirafas. ¿Veis si el intérprete dice que el significado de prohibir es estirando el significado previo? ¿Por qué?
como